Siguiendo con nuestras colecciones, vamos a hablar del diccionario, que sigue siendo también un contenedor que almacena varios valores del mismo tipo, al igual que el array. Cada valor va a estar asociado con una clave. Esta clave ha de ser única, es lo que conocemos como clave valor. Actúa como un identificador para que el valor que le digamos dentro del diccionario corresponda con esa única clave que le vamos a dar. A diferencia de los elementos del array, los elementos aquí en el diccionario no tienen un orden específico. Utilizamos el diccionario cuando necesitamos buscar el valor en función del identificador. Como lo hacemos con un diccionario normal, cuando buscamos una palabra, buscamos la palabra que queremos saber su significado, por lo tanto la palabra sería la key, la clave. Y el valor, lo que nos pone a la derecha, correspondería con esa única clave. Para escribir un diccionario, lo declaramos. Por ejemplo, vamos a hacer un diccionario de lecciones, vamos a decir con 2 puntos, que es del tipo dictionary, ahí lo tenemos, y entre paréntesis angulados, con el menor que y mayor que, dentro es donde le vamos a decir de qué tipo queremos que sea esa clave y de qué tipo será el valor. Por ejemplo, podríamos hacer la clave de tipo int y el valor de tipo string. Y solamente lo tendríamos que meter entre corchetes y separados por coma, metemos tantos valores y tantas keys como necesitemos. Por ejemplo, si queremos, estamos hablando de lecciones, le decimos lección 1, 2 puntos y le damos el valor. Si es un string, le decimos, pues por ejemplo, que nuestra primera lección era de variables. Separamos por coma y en la lección número 2, 2 puntos, era string y le decimos que la segunda era de constantes. Y podríamos meter entonces tantos como necesitásemos para ir cumpliendo con nuestro diccionario. Así es como vamos a ir creando nuestros diccionarios, explicándole que es del tipo diccionario, y dentro de los paréntesis angulados ponemos el tipo de la clave y el tipo del valor. Lo único que nos van a exigir es que sea único, que no nos podamos confundir y sobre todo que el programa no se pueda confundir. Es lo que llamamos hashable, que es un identificador único. Lógicamente, esta sería la forma explícita de explicarle. Si quisiéramos por inferido, haríamos algo similar, donde simplemente declaramos el nombre y luego vamos aportando el resto de los valores para que de una manera inferida lo pueda leer, como vemos que perfectamente lo lee. Al igual que en los arrays, si quisiéramos comenzar con un diccionario vacío para después hacer nosotros lo que quisiéramos, ir añadiendo, etcétera, simplemente le tendríamos que decir del mismo sistema, lo igualamos y le decimos que va a ser de este tipo. Lo único que tenemos que incluir es esos 2 paréntesis a modo de función al final. Entonces nos dice que tenemos 0 elementos tanto en la key, en la clave, como en el valor. Y a partir de aquí vamos a contar también con propiedades y métodos para poder editar, incluso ver cómo teníamos esa propiedad de .count para que nos dé el total de elementos que tenemos dentro de nuestro diccionario. Podemos añadir dentro de nuestro diccionario, si le indicamos la posición entre corchetes, si tenemos 3 elementos, decimos quiero en la posición 4 que me incluyas algo nuevo, como es string, lo ponemos entre comillas, y quiero que me incluyas el valor tipos en la lección 4. Entonces me dice que son tipos, es decir, tipos añadido, simplemente lo podríamos comprobar. Le decimos que nos imprima lecciones 1, lo sacamos por consola y ahí lo tenemos. Nos imprime todos los elementos y me ha incluido ese último que hemos puesto. Podremos asimismo indicarle que queremos que nos imprima una posición en concreto, por ejemplo la 2, y nos da que la posición 2 están las constantes. Podríamos iterar con un for, por ejemplo, donde le diríamos capítulo y nombre lección, por ejemplo,
dentro del diccionario, que es lección 1, y entre llaves le indicamos lo que necesitamos. Le decimos que me lo imprima y le vamos a decir que me lo imprima, pero con esa fórmula nueva que hemos descubierto, que se llama interpolación de cadenas, donde le decimos que quiero que me saques el capítulo y el nombre de la lección. Aquí tenemos la iteración. Tenemos a la izquierda la clave, a la derecha el valor. Podremos seguir en esta misma línea, indicándole que solamente quiero, por ejemplo, las claves, es decir, capítulo dentro de colecciones 1 con la anotación de punto. Llamamos a la key, es decir, a la clave. No es colecciones, es lecciones. Y le indicamos que nos imprima el capítulo. Por ejemplo, vamos a decirle que me imprima el capítulo. Cerramos comillas, cerramos paréntesis. Vamos a subirlo para verlo mejor. Y ahí lo vemos, efectivamente, que nos saca solamente lo que es la clave. Y podríamos hacer lo mismo pues si solamente quisiéramos el valor en concreto que le hemos llamado nombre lección. En lugar del capítulo nombre de lección, y en lugar de que le decimos que quiero que me saque el value. Efectivamente nos saca solamente los valores. Es decir, seguimos con la misma idea de poder editar absolutamente todo como ya conocemos, en este caso con los diccionarios.